Sesión 11 de nuestra interesante materia de literatura. Ahora corresponde abordar uno de los temas controversiales en la historia de la cultura, como es la etapa del Renacimiento. La palabra Renacimiento es un volver a nacer, el resurgir del hombre de un momento, de una etapa considerada oscura. Si durante la etapa anterior, la Edad Media, la visión era una visión teocrática, donde el centralismo teológico iba a ser fundamental en la estructura de la sociedad, en el Renacimiento ahora es el hombre el centro de la creación. Y eso lo vamos a ver reflejado a través de los productos artísticos, a través de los productos culturales, pero sobre todo a través de la visión ideológica que va a caracterizar esta controversial época. Cuando hablamos del Renacimiento, tenemos que ubicar el contexto histórico en el cual se va a mover. Inicia en el siglo XV, ya lo habíamos establecido, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Roma finalmente cae y entonces se genera una situación de conflicto en Europa. Europa está a las puertas de la invasión musulmana. Ya habíamos tenido la invasión musulmana a España en el 711, pero a partir del siglo XV, la incertidumbre en Europa por la invasión musulmana va a estar latente. Cuando abordamos nosotros el fenómeno literario forzosamente tiene que estar ubicado en un contexto cultural, en un contexto ideológico, pero sobre todo en un contexto histórico. Por eso en el organizador tenemos que para poder entender la etapa del Renacimiento, tenemos que ver el contexto social, el contexto histórico y el contexto ideológico. Si en un momento determinado nosotros consideramos la etapa del Renacimiento como una etapa donde el hombre es el centro de la actividad y de la creación, no debemos tampoco de dejar fuera que el contexto religioso va a ser un contexto que va a normar la cultura y sobre todo las producciones artísticas. De tal grado o a tal grado que si nosotros podemos identificar la gran problemática del Renacimiento, no van a ser ni los grandes descubrimientos, ni la visión del humanismo, que va a ser otra de las características fundamentales de la época, sino la problemática religiosa. Pero antes de abordar el fenómeno religioso, tenemos que contextualizar la época. Y el organizador nos viene a normar cuáles van a ser las líneas en las cuales el Renacimiento se va a mover. Vamos a encontrar como principal característica un movimiento poblacional de vivir en el campo, en el feudo. Ahora la población se va a ubicar en estas pequeñas ciudades
que en la etapa del siglo XV fueron denominadas burgos. Por eso, la principal característica dentro del contexto va a ser que la población se va a ubicar en los burgos. Como consecuencia de ello, esa población que vive en esas pequeñas ciudades donde el comercio es el elemento fundamental, esa clase social que surge a partir de este siglo XV se va a denominar la población de los burgos, o dicho de otra manera, la burguesía, cuyo poder es el dinero, el producto del comercio. En consecuencia, van a nacer o van a aparecer los bancos y nace una visión desde el punto de vista económico que viene a marcar un hito importante a nivel histórico, pero sobre todo a nivel económico, la visión capitalista, el capital que comienza a aparecer justamente como producto del comercio, con la idea de establecer el dinero como elemento de poder. En consecuencia, el comercio va a enriquecer las ciudades a tal grado que Italia, que es el centro donde el Renacimiento aparece, pues vamos a tener ciudades que van a descollar por su aspecto capitalista, como es Florencia, Génova y Milán. Esto va a dar como característica muy notoria que personajes que ostentan el dinero van a proteger a arquitectos, pintores, escultores para que realicen obra particular y obra también de contexto, como puede ser la obra que se desarrolla para la iglesia. Nacen entonces como ese elemento de protector a los artistas la visión del mecenas, el que tiene el dinero y que tiene la posibilidad de embellecer su palacio e incluso el embellecimiento de las ciudades, que fue una de las características de este momento. Desde el punto de vista del estrato social, va a surgir una clase dominante, clase distintiva a las demás y que va, en cierta manera, a coadyuvar con el poder o bien estar a la par de las clases poderosas, y entonces estamos hablando de un nuevo estamento que va a ser el mercader, que comparte el poder con reyes y obispos, los dos grandes elementos del poder, el poder temporal y el poder eclesiástico. De ahí que surja una de las frases de los hermeneutas del Renacimiento que afirman el desplazamiento del hombre de las abadías a las catedrales, que quiere decir de la visión del campo, y ahora el hombre se va a ubicar justamente dentro de las catedrales. Como consecuencia de todo ello, el conocimiento se va a fortalecer y el conocimiento lo vamos a ubicar perfectamente dentro de las universidades. Ya no es el saber por el saber, el establecer las disciplinas que van a dar sustento a la investigación científica, sino que ahora, en este momento del Renacimiento, las universidades van a tecnificar las ciencias, a tal grado que a nivel de las universidades vamos a encontrar la división de las artes liberales, que se van a dividir en dos grandes bloques: lo que es el trivium, con las materias que son gramática, retórica y dialéctica, y donde la currícula o el currículum universitario ya va a estar
en cierta manera pensado para lograr perfiles desde el punto de vista del conocimiento. Entendemos perfectamente la disciplina que es la gramática como la disciplina que va a normar la lengua, la retórica que hace mención a la elocuencia y la dialéctica que es la fase de discusión, el conocimiento que va a discurrir, que se va a discutir para que ese conocimiento no permanezca estático, sino que esté en movimiento. Y el segundo nivel de las disciplinas lo ubicaron los estudiosos de la etapa del Renacimiento en el quadrivium. Las universidades establecían la aritmética, la música, la astronomía y la geometría, pero sin dejar de mencionar la especialidad de cada una de las universidades. Algunas se fueron por la fase de la teología, otras por la visión filosófica, otras por el derecho y la medicina. En consecuencia de ello, o como consecuencia de todo este contexto en el cual se movía el hombre del Renacimiento, existe la pregunta rectora que va a ser fundamental para poder normar el hombre que vive en la ciudad. Y esa pregunta rectora es ¿cómo gobernar? De ahí vienen entonces la variante de textos que van a establecer las tesis sobre el comportamiento del hombre dentro de la ciudad y cómo el monarca debe gobernar. De ahí vienen las grandes aportaciones en relación con la ciencia política, el príncipe de Maquiavelo o el Leviatán de Hobbes, que vienen a dar respuesta a esta pregunta rectora del Renacimiento, que es el cómo gobernar al hombre que vive dentro de la sociedad. Como consecuencia de ello, el conocimiento científico se va a fortalecer, existen descubrimientos e inventos, el descubrimiento de la pólvora, que viene a modificar las técnicas de guerra, la invención de la imprenta, el descubrimiento de la brújula por Fabio Gioja y los científicos que van a establecer las tesis y teorías científicas que van a normar y van a revolucionar la etapa del Renacimiento. Copérnico, Newton, Galileo y Leonardo da Vinci. De Copérnico sabemos bien que establece la teoría heliocéntrica, una problemática que se gestó a través justamente de su tesis científica, dado que la visión escolástica era el geocentrismo, pues con Copérnico se establece ya la teoría heliocéntrica, el Sol, centro del universo. Con Newton, la ley de la conservación de la masa y la energía, que viene a revolucionar todo el conocimiento en esa esfera. Con Galileo, que descubre e inventa el telescopio y que es obligado por la Inquisición a rechazar la teoría heliocéntrica de Copérnico. Y finalmente Leonardo da Vinci, que va a incursionar en todos los órdenes, todos los niveles de la ciencia, desde investigaciones desde el punto de vista armamental hasta investigaciones que lo llevaron a considerar como el hombre modelo del Renacimiento. En esta primera etapa de la época, el dinero es el poder, pero llega un momento en la etapa renacentista
en la que el dinero ya no es el poder, sino es el conocimiento, y es la gran aportación del filósofo Bacon a lo que es la teoría del poder. Y la última etapa que corresponde a esta primera parte introductoria del Renacimiento se va a referir al problema religioso. Ya habíamos establecido que si bien la Edad Media se caracterizó por un teocentrismo profundo, la visión renacentista es un antropocentrismo total. Sin embargo, el problema religioso o el estamento religioso no puede dejarse fuera dentro del ámbito de la estructura de la ideología y de las sociedades. Y a partir de 1517, un joven teólogo alemán, Martín Lutero, se desplaza a Italia y observa un desorden desde el punto de vista de los altos jerarcas eclesiásticos. Si bien el poder temporal invierte dinero para el embellecimiento de las ciudades, la Iglesia estableció un proyecto: reconstruir la Basílica de San Pedro. Y para esto se necesita dinero. ¿Qué hacer? La venta de indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Es pagar el futuro espiritual con dinero. O dicho de otra manera, comprar en vida un pedazo de cielo. Cuando Lutero llega a Roma y se enfrenta con una situación de depravación de costumbres dentro del clero, establece que la Iglesia, su finalidad no es el dinero ni el desorden, sino que es vivir los principios evangélicos. Y nace entonces este reformador que viene a irrumpir dentro del Renacimiento, a crear un verdadero cisma desde el punto de vista teológico. ¿Qué es lo que afirmaba Lutero? Pues que los cargos eclesiásticos estaban en poder de los nobles, y el noble, el que tenía dinero, podía comprar obispados y de alguna manera llegar al poder a través justamente del dinero. Eso en su época recibió el nombre de la simonía, de manera analógica a lo que hizo Simón el Mago con los primeros apóstoles, que quería comprar los dones del Espíritu para poder curar. Entonces Lutero se opone justamente a la simonía que había invadido ya a los jerarcas de la Iglesia. Los sacerdotes no tenían vocación, por eso afirmaba que había sacerdotes sin vocación, sin dignidad, que vivían en el concubinato. ¿Qué hacer entonces ante la Babilonia renacentista, como lo afirmaba Lutero? Establecía también que el papado se convirtió en una sucesión de dinastías, y a él le tocó la sucesión de las dinastías de los obscuros Borgia, la estirpe italiana que se hizo del poder papal y que generó unas controversias muy fuertes en el seno de la Iglesia. ¿Qué tenemos que hacer según la visión luterana? Reformar la Iglesia. El fin de la Iglesia no es o no son los bienes materiales, sino los bienes espirituales. ¿Y cuáles son las tesis de Lutero? Número 1, ir en contra
de la venta de las indulgencias. 2. El reconocimiento de la predestinación. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya sabe cuál va a ser mi estamento al final de mi vida, si me voy a condenar o me voy a salvar. Entonces Lutero establecía el reconocimiento de la predestinación. Y una tercera tesis: la fe es signo de predestinación. ¿Cómo voy a saber yo que me voy a salvar? En el momento en que tengo fe. Además, una de las aportaciones de Lutero fue la interpretación del Antiguo Testamento, sobre todo en la fase del Génesis, cuando Adán y Eva son arrojados del paraíso. Viene la frase de Yahvé: ahora comerás con el sudor de tu frente. La interpretación de Lutero en relación con esta frase del Génesis va a ser trascendente para la época. Yo me voy a salvar por mi trabajo. Entonces, el trabajo no es un castigo para mí, sino va a ser un elemento de la predestinación, además o igualmente que la fe. Cuarta tesis: la escritura sin intermediarios. Hasta antes de Lutero, la interpretación de la Biblia estaba establecida por el clero. ¿Qué dice Lutero? El Señor me va a hablar a través de la escritura y no necesito intermediarios. Pero, ¿cómo voy a conocer la palabra del Señor si no existe en mi lengua? Y una de las grandes aportaciones que hace Lutero es realizar la traducción de la Biblia al alemán, pero no utilizando la Vulgata como la escribió San Jerónimo. San Jerónimo es uno de los padres de la Iglesia que escribe el Antiguo Testamento en base al latín. Pues Lutero no utiliza la vía de San Jerónimo, sino que va a los manuales griegos y hebreos para realizar la interpretación de los textos. Y esa visión hermenéutica de Lutero en relación con la Biblia fue una de las grandes aportaciones, no de Lutero, sino de todo el Renacimiento, porque fue un trabajo excelso de interpretación, de ir a los textos antiguos para redescubrir y reintegrar la palabra de Dios. Esto evidentemente que no se pudo quedar así. La Iglesia se ve cimbrada en sus cimientos y entonces viene la Contrarreforma, contrarrestar la visión luterana. Y la Iglesia convoca al Concilio de Trento, que se da de 1545 a 1563. Aproximadamente 18 años de discusiones, esas discusiones que fueron en función de lo que este teólogo alemán, Agustino, planteaba. ¿Cuáles fueron las tesis de la Iglesia? 1. Incompatibilidad con el protestantismo. La Iglesia y los que están en contra nuestra no podemos convivir. 2. La tradición como base de la fe. La fe cristiana se fortalece con lo que la Iglesia primitiva ha establecido y ha ido avanzando justamente en la fe. Por eso la tradición, lo que se ha dado desde antiguo, que viene a establecer la base
de la fe, a través de los rituales que por siempre han establecido. 3. La libertad para lograr la salvación por la fe y las buenas obras. Ahí están en contra de Lutero, en contra de la tesis de la predestinación. La Iglesia, a través del Concilio de Trento, determina que no es la predestinación, sino el libre albedrío. ¿Cómo entender esto? El Señor, en el momento en que te crea, te da la posibilidad para que tú, en función de tu libertad, escojas el camino correcto o el que no lo es. A eso se refiere la libertad para lograr la salvación por la fe y las buenas obras. Finalmente, cierra el concilio con esta tesis lapidaria, la interpretación de las Escrituras por el magisterio de la Iglesia. No tienes libertad para interpretar, la interpretación te lo va a dar la Iglesia. Esta primera parte tan interesante del Renacimiento nos va a ayudar a comprender en un segundo momento, en una segunda parte, cómo este contexto social, histórico, ideológico y sobre todo teológico va a repercutir en la producción literaria.